Le saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de ese sacerdote, de ese religioso, religiosa, de esos hermanos laicos que realizan ministerios en nuestras comunidades, y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos de invitado al Padre Juan Ramón de la comunidad de Villarregia. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, gracias por la invitación. No. Es un honor para mí estar aquí en este canal. Gracias a usted por estar aquí. Qué bueno, una alegría poder escuchar el proceso vocacional, la historia que hay detrás de nuestros sacerdotes. A veces pues nos quedamos solamente con el Padre Juan Ramón, que nos da la misa y poco más, y darnos cuenta de que venimos de una familia, vamos a decir, común y corriente muchas veces, y que a veces el Señor nos llama pues de un modo misterioso. A veces pensamos que viene el arcángel Gabriel a decirnos que vamos a ser curas y no, pasamos por un proceso como todo el mundo, ¿verdad?, en sus procesos vocacionales. El padre es natural de Lima, Perú. De Lima, Perú. Qué sí. Bien. ¿El bebé de 10 hermanos? El bebé de 10 hermanos. Wow, Exactamente. wow. Don César y doña María tenían ánimo ahí cuidando a esos muchachitos. 10 niños, ya 2 hermanitos ya muertos, dos hermanos tuyos. 2 fallecidos, sí, ya mayores también. Están ellos, con el sí. Señor allá también. Qué bien, y tus papás ya descansan también. También, sí. Qué bien. ¿Cómo fue eso ahí en Lima, Perú, antes de llegar y dar todas estas vueltas hasta Puerto Rico? ¿Cómo fue esa crianza con 10 hermanos? ¿Cómo se siente ser el chiquitito de 10 hermanos allí en Perú? Bueno, parto diciendo de que vengo de una familia pobre. Mi papá era el único que sostenía la vida económica en familia, en casa. ¿A qué se dedicaba César? Él era mecánico, técnico mecánico, tornador, porque trabajaba en el torno. Wow. Era también muy creativo, capaz. Él se formó en la escuela salesiana. Entonces tuvo esta posibilidad también de formarse, de capacitarse, y entonces trabajó tanto en la escuela militar como en trabajos civiles, pero en los últimos tiempos sí fue con los militares, trabajando en este servicio. Wow. Y yo lo que recuerdo siempre era que en las mañanas no lo veíamos porque él partía muy temprano de casa y llegaba más o menos en la noche, entre 8 y 9 de la noche, porque el trabajo era muy lejano. Wow. Y nosotros los niños no dormíamos, o sea, no podíamos estar más despiertos hasta después de las 8, entonces casi no lo veíamos, solamente el viernes. Wow. Así que... un hombre sacrificado por su familia. Sacrificado, sí. Yo recuerdo que cuando él venía los viernes, a veces traía un pote de mantecado para compartir con la familia, porque claramente era el único momento que podía estar con los hijos. Wow. Entonces era un momento también de fiesta que lo veíamos, nos daba mucho gusto poder vivir esos momentos. ¿Qué experiencia de carencia, de pobreza experimentaste en tu casa al punto de, ¿verdad?, que fuiste, ¿verdad?, experimentando eso que después despertara de alguna manera tu vocación? Bueno, partiendo de que nosotros no teníamos una casa propia, era alquilada. No obstante el esfuerzo de mis papás para poder tenerla siempre arreglada, limpia, y no teníamos luz propia, teníamos que siempre depender de una familia que nos proporcionaba esa luz. Wow. Y el agua teníamos que buscarla también en otro lugar. Habían parques que tenían bombas de agua, entonces allí es lo que recogíamos el agua para tener en casa. Luego a la casa. Y a pesar de todo, hemos vivido en una zona de viñedos, hemos crecido en una zona verde, digamos, porque Lima, como gran parte de la costa peruana, es desierta. Pero no obstante el desierto, hemos tenido el privilegio de vivir en una zona verde. Fértil, una tierra fértil, sí. Que estaba el río principal, que era el río Surco, le llamaban, llegaba hasta el Océano Pacífico.
y eso claramente proporcionaba el agua para regar los campos. Qué bonito. Y los campos que habían eran de uva. Así Y que se escapaban por allí, por los viñedos. nos ustedes, escapábamos, nos cogíamos algunas uvas por allí. A veces las comíamos verdes, a veces las comíamos ya maduras. Entonces teníamos el periodo de la vendimia, que era una fiesta muy bonita también en mi distrito. Entonces he crecido en un ambiente, digamos familiar, así, familiar, de sí. cultivo, Sí. humilde. No obstante la pobreza, no teníamos auto, no proporcionaba. Yo cuando iba a la escuela o iba cogiendo la guagua que le llaman aquí, Ajá. o a veces iba también caminando porque no era tan lejano. Okay. Entonces me daba la posibilidad también de llegar a la escuela o de regreso o de ida, pero sí. Qué bonita la Sí, infancia, ¿verdad? Dentro de sí. lo justo para sobreviviendo, Sí. pero ahí se iba manifestando, ¿verdad? La sencillez, el amor Ujú. y al mismo tiempo la generosidad de esos vecinos también, Sí. que compartían también de sus bienes, de las utilidades, de la luz. Qué bonito. ¿Cómo tú vas viendo que van saliendo tus hermanos quizás de tu casa? El más chiquito le toca ver que se va quedando quizás hasta solo en la casa, van saliendo a trabajar, se casan, estudian. ¿Cómo se va dando esa dinámica? Y tú estás desde atrás viendo cuándo yo me voy y qué es lo que me tocará a mí, para dónde me tendré que ir yo. Bueno, curiosamente cuando, digamos así, empiezo a tener un poco más clara la conciencia de mi infancia, ya un hermano mayor se había casado, ya estaba fuera de casa, y también una hermana mayor, la segunda, que se casaron. Y de pronto me encuentro con sobrinos. Wow. Yo creo que nos llevamos entre 4 años de edad de diferencia. Sobrinos de sí. casi la misma edad. Casi la misma edad, que he crecido, he jugado, he peleado también con ellos. Pero sí, he tenido la posibilidad también de contar con la presencia de ellos en mi vida familiar. Pero sí, ha sido Porque también aunque se casaron, se quedaron en la zona, en el pueblo. Bueno, un hermano mayor se fue a vivir a 2 horas de casa, mientras que la otra estaba a media hora más o menos de distancia. Y después, poco a poco, he visto también como mis hermanos, mis hermanas, porque eran más mujeres que varones, ¿no? Empezaban también así a tener sus novios, a llevarlos, a ver estos rostros desconocidos, que después se hacían familiares y luego poco a poco también iban saliendo, partiendo de casa. Claro que suscitaba curiosidad, ¿no? En la vida y pues bueno, yo vivía mi proceso también en mi infancia, en mi adolescencia, claramente mirando también estos pasajes importantes en la vida familiar. Pero digamos que un valor muy bello que mis papás, sobre todo mamá, dejó es la unidad de los hermanos. De siempre estar pendientes uno del otro, de siempre visitarnos, vernos. Una cosa que se ha mantenido en cierto sentido también, con todas sus problemáticas, pero Claro. porque hermanos diferentes, bullas, ruidos, peleas, pero interesante, sí. Siempre. No es que la fe, ¿verdad?, la vivieran así, vamos a decir, con mucha piedad en la casa, pero sí que estaba esa piedad, vamos a decir, de la humanidad, de las virtudes, de vivir esas virtudes, de respeto, del buscarse, de la comunidad, del compartir. Eso es bonito. Terminas tus estudios primarios y decides vas a estudiar a la universidad. Sí. Ahí mismo en Perú. Sí, allí mismo en Perú. En el mismo Lima, perdón. En el mismo Lima, sí, la capital. Vas a estudiar Derecho, entiendo, ¿no? Sí, estudié Derecho. ¿Y de dónde viene eso, estudiar Derecho? Wow, de Derecho ahora a dar todo este giro. Bueno, digamos que habiendo vivido en una realidad de pobreza, seguramente también, digamos que en la escuela, en la escuela veía también la diferencia, porque aún a pesar de la pobreza de mi familia, mis papás se preocuparon porque tuviéramos una buena educación y sobre todo que pudiera estudiar en una escuela buena. Mamá, papá me inscribieron, al menos en la elemental, me inscribieron en una escuela privada y
Creo que eso también fue muy, muy bueno para mí, pero se notaba la diferencia porque la clase social era distinta. Los amigos tenían cosas que yo no tenía y bueno, se notaba un poco, también un poco el bullying, digamos así, ¿no? Que le llaman así, pero pienso que era más travesura de niños en aquel tiempo. ¿Qué veías que tú decías, wow, yo no tengo y me gustaría tener? Algo que viste, añoraste y... porque después quiero hacer otra pregunta. Bueno, por un lado, el hecho de que mis compañeros llegaban, sus papás lo llevaban en auto, privados, sí, y yo llegaba en bus o llegaba a pie. Por otro, tenían cosas nuevas que yo heredaba de mis hermanos mayores, las cosas que quedaban, a veces algunas cosas. Después ellos tenían sus loncheras, yo llevaba mi bolsita de plástico. Pero bueno, son cosas que notaban la diferencia, sí. Sí, es que es interesante porque hago esta pregunta porque eso quizás te motiva a estudiar una carrera que tú dices, socialmente quizás me va a ir mejor. Me va a ir mejor, sí. Uno pensando en ese pensamiento humano, ¿verdad? Y de progreso humano. Y cómo el Señor va dando el giro, ¿no? a nuestra historia. Pero también entiendo que es una carrera que te tenías que costear tú, o sea, quizás alguna beca, alguna ayuda económica, pero es una carrera costosa, ¿no? Que también. Bueno, digamos que yo debo agradecer mucho a mi papá, que él se preocupó mucho también en ese sentido. Yo había buscado la posibilidad de trabajar en algunas ocasiones, en algunos talleres, en algunas fábricas. Hice algunas experiencias pequeñas, pero a mi papá no le gustó. Él quiso que yo no trabajara para poder costearme también los estudios. Sí. Entonces, meterle más horas de trabajo a las que ya le estaba... Digamos que quiso, tenía ese deseo de que yo pudiera, al menos de una u otra manera, alcanzar alguna meta. Para que solo te dedicaras a tus estudios, que no tuvieras la preocupación económica. Es correcto, sí. Qué gran hombre, ¿eh? Debo agradecerle mucho, sí, sobre todo. Wow, ahí estás unos cuantos años, 2 o 3 años, 4 años. Estuve 5 años en la carrera, sí. Wow. ¿Y qué pasa ahí en esos años ahí que...? Bueno, fue una cosa muy interesante porque cuando yo había decidido entrar en la comunidad sintiendo el llamado de Dios, claro que mi papá, en ese periodo ya había fallecido mi mamá. Y en ese periodo no era muy cercana la relación con mi papá. ¿Y cómo conoces la...? La comunidad la conocí curiosamente porque había participado de un retiro de jóvenes que se llama Eje y después otro que se llamaba Escoge. Un retiro querigmático que para mí fue muy interesante, importante. Y en ese periodo yo no participaba en la iglesia, empecé a participar un poco más. No era ni siquiera mi parroquia, era una parroquia que estaba a 20 minutos de distancia de mi casa y entonces tuve la oportunidad de hacer esa experiencia y a finales de ese año que hice ese retiro conocí a los misioneros que visitaron esta parroquia en la que yo empecé a perseverar, a participar. Ellos nos hicieron una propuesta de conocer la zona de la misión donde ellos tenían. Y curiosamente cuando fuimos allá descubrí que habían pobres, mucho más pobres que yo. Wow. La pobreza mucho más cruda, más fuerte que la que yo pensé tener. Sí, y me cuestionó mucho porque yo pensé que era pobre y me di cuenta de que no. Porque tenía un papá, tenía una mamá, tenía escuela, tenía la posibilidad de comer, aunque no tenía tantas cosas, pero tenía. Que mis padres se habían claramente esforzado porque tengamos, no obstante que éramos muchos hijos. Wow. Y eso para mí fue, en primer lugar, una manera, un modo también que se iluminó en mi corazón, mi vida, ¿no? Y que sentí, sobre todo, ¿cómo decir? La claridad de que no era pobre de no dar nada, ¿no? Sino más bien tenía mucho para dar en todo caso, ¿no? Y a pocos minutos de tu casa. A pocos minutos de mi casa. Que no tuviste que salir a otro lugar, a otra tierra lejana para darte cuenta. Sí, de que... fue la primera, ¿cómo decir? La primera claridad y experiencia que tuve de una realidad que estaba tan cercana, bueno, relativamente cercana,
porque era una zona donde se notaba más el desierto, de donde yo venía, que era un poco más verde, ¿no? Entonces, el desierto en todos los sentidos. sí, en todos los sentidos, Wow, sí, wow. sí. Y ahí esos encuentros te fueron despertando esa inquietud mientras estabas estudiando Mientras estaba tu estudiando, carrera. sí. Fue como decir, un conjunto de muchas cosas. Okay. Por un lado, el hecho de que siempre curiosamente tenía encuentros con personas que se acercaban directamente a mí y me pedían algo y yo siempre me cuestionaba, pero ¿qué te puedo dar, no? Y por otro lado, el hecho de que al conocer la comunidad en todo caso, me dio la posibilidad también, la claridad de una realidad que de un modo u otro me pedía algo, porque no solamente era un encuentro, sino también como un sentir que dentro de esa realidad de la que vivía, que conocía, me pedía algo a mí, que yo no sabía qué cosa era en aquel momento, ¿no? Así que intenté vivir la carrera, el estudio, con ese sentido sobre todo de poder dar una respuesta, ¿no? De darme una respuesta. Aunque no era muy bueno en esa carrera, algunas cosas sí me gustaban y algunas cosas no, pero no me cuestionaba en aquel momento, hasta cuando realmente sentí este llamado más clara. Este llamado más claro, sí. Y a un año de culminar la carrera, dejé la carrera de Derecho. Es cierto que mi papá, para él fue chocante porque él pensaba, ¿qué pasa, hijo? Hay algo que no está bien, que no... Y entendía porque claramente él había pagado mis estudios también con la esperanza de verme un día abogado, ¿no? Yeah. Y yo le dije, no, papá, le narré la historia de Abraham, ¿no? Le dije, mira, tú conoces a Abraham, él tenía un hijo al que Dios le pidió que se lo diera. Y yo pienso que Dios te está pidiendo que tú me entregues a él, ¿no? Y él un poco, tal vez no muy claro, entendió que pues había algo que no podía decirle que no, aunque claramente no estaba muy contento o muy convencido, pero acogió, aceptó con mucho respeto y libertad mi vocación, sí. Y ahí ingresas a la comunidad de Villarregia. ¿Hay comunidad allí mismo en Lima? Sí, en Lima, ahí Perú. Ahí tuviste el encuentro ya con ellos. En la zona de la periferia donde bueno, muchos hermanos misioneros conocieron también y conocí también en esa zona. Qué bien, qué bonito. Y ahí confirmaste, dijiste, una vez llegaste allí, dijiste, bueno, yo creo que esto fue claramente ver una realidad, primero la comunidad, ¿no? Ver estos hermanos misioneros, misioneras que veía que se querían mucho, se tenían mucho respeto, se hablaban, dialogaban, compartían su experiencia, su vida de misión, que venían de otro país también. Okay. Y entonces eso me tocó mucho el corazón porque dije, bueno, es un ambiente de familia como en mi familia, ¿no? De la que yo también provenía. Y después la realidad en la que ellos se dedicaban a ofrecer su tiempo, su disponibilidad, su vida, de hermanos que ¿no? Sí, eso sobre todo, ¿no? Esa cercanía a los pobres, ese ser, como decir, un pequeño oasis en este desierto, ¿no? Que me tocó personalmente, ¿no? Claro, después viví un proceso de conocimiento, duró 4 años. Yo hacía un poco de resistencia porque yo decía, pero ¿cómo es que Dios me va a llamar a mí? Había hecho experiencias también de vida que, ¿cómo decir? No es que, ¿cómo decir? En México dicen, no soy una monedita de oro, ¿no? Yeah. Entonces, tenía mi vida, he vivido mis procesos, fatigas, las luchas, mis caídas, mi vida de antes, se decía, ¿no? Sí. Y cuando veo esta realidad, y siento esto en el corazón, y decía, ¿cómo es que Dios me puede pedir algo a mí? Exactamente, de indigno. De indigno. Y fue curiosamente un periodo, un día, que estaba en este proceso diciéndome, Dios, ¿tú qué cosa me quieres pedir a mí justamente, ¿no? Si yo no sé amar. Esa fue la expresión más fuerte que yo tuve, ¿no? Si yo no sé amar, ¿no? Yo no sé amar. Una ocasión estaba llegando a casa, en casa de mi hermana, estaban mis sobrinos afuera, el más pequeño creo 8 años,
Y había un indigente que estaba allí, casi desnudo, ¿no? Andrajoso. Mis sobrinos estaban curiosos, lo miraban porque él estaba allí, de pie. Parecía también con problemas mentales, ¿no? Cuando yo llego, lo veo, la única cosa que me vino en mente fue entrar a casa, coger un vaso con agua, un pan, una banana, un guineo le llaman aquí, ¿no? Voy y se lo doy, ¿no? Se lo proporciono, le doy de beber, le doy de comer. Y mi sobrino más pequeño mirándome me dice, tío, ¿por qué eres bueno? Me dice, ¿no? Así me dice esta palabra así, como viendo algo que yo no era capaz de ver. Wow. ¿No? Y entonces allí sentí que pues amar no se requería gran cosa, ¿no? Se necesitaba simplemente dejarse tocar y pues dar lo que uno es, lo que uno tiene, ¿no? Y entonces allí empezó ese proceso fuerte de mi camino, de mi deseo de decirle de sí al Señor, ¿no? Sí, sí. Y aquí está, después de Aquí dar unas estoy. cuantas vueltas por el mundo, has estado varios años en México, Estuve 7 años en México, sí. en Roma, en Italia has estado también. En Italia estuve 2 veces, ahora iré por tercera vez, que Wow. partiré a finales de febrero, inicio de marzo para mi nuevo destino, porque ahora Te vamos a extrañar, Padre Juan Ramón. Aquí también en yo Puerto extrañaré Rico. mucho ¿Cuánto Puerto Rico. estuviste aquí? 6 años, 6 años ya. Sí. Wow. El tiempo pasa veloz. Llegué antes de María, Claro. vi cómo era la bella Isla Verde, hermosa, y tuve que visitar a mi familia en aquel periodo y regresé después de María. Devastada. Vi la diferencia, pero vi también sobre todo algo que me ha enseñado mucho los puertorriqueños, ese sentido de solidaridad, de cercanía, ese no rendirse, ese darse a pesar de las circunstancias. Eso para mí ha sido muy edificante, fuerte. Es interesante que a veces pensamos en misión, los puertorriqueños, por lo menos ya se habrán dado cuenta, los que nacemos aquí en la isla, pensamos en misión y pensamos en otra tierra lejana, otra tierra que no es la de Puerto Rico. Pero enterarnos de que vienen misioneros de otras tierras, nos podríamos preguntar, muchos de los que estamos ahora mismo comiendo, tenemos un plato delante aquí en Puerto Rico y decimos, pero aquí en Puerto Rico, ¿qué misión hay que hacer? Para un puertorriqueño, uno que ha venido de misión, que tiene una vocación misionera, que lleva tantos años en Puerto Rico, ¿qué tendrías que decirle tú como misionero a un puertorriqueño que se cuestione qué misión tengo yo que hacer aquí en mi tierra? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es la misión? Primero hay que abrir bien los ojos, porque la pobreza está siempre cerca, siempre hay necesidad. La pobreza no significa solo falta de dinero o falta de bienes. A veces uno puede tener muchos bienes, pero puede sufrir la soledad, puede sufrir la enfermedad. Hay muchas circunstancias en que puede ser dependiente. Y entonces hay esa pobreza, la necesidad de depender de sí mismo, la necesidad de descubrirse capaz de poder dar algo más de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno entra en una realidad que parecería está bien, a la larga no lo está, ¿no? Porque siempre hay una circunstancia, una situación que de un modo u otro no le permite ser sí mismo, ¿no? Y no tiene esa plena libertad de poderse expresar, sino más bien cuando hay dependencia, cuando existe algún tipo de carencia que no le permite realizarse o no le lleva a aspirar a cosas más grandes de la que siente que tiene, o cuando se conforma simplemente con lo que hay. Entonces es cierto que hay necesidad de poderle dar una luz, ¿no? Y la luz del Evangelio siempre toca también en esa circunstancia, porque claramente Dios ha venido para salvar a todo el ser humano, todo el hombre, ¿no? También porque el hecho de evangelizar, llevar la palabra de Dios, no solamente toca el corazón religioso, espiritual, sino también toca toda la integridad humana, ¿no? Toca toda la dignidad humana. Entonces, es cierto que la dignidad humana es la que se expresa, en todo caso, en esa luz del Evangelio que le hace ponerse de pie a la persona, ¿no? Entonces, eso
ciertamente es importante, ¿no? Abrir los ojos es fundamental. Y una cosa que claramente el ser misionero significa sobre todo saber salir de sí mismo, ¿no? La primera frontera que debe atravesar es la de su propio yo, ¿no? Entonces cuando yo aprendo a salir de mí mismo, cierto que me doy cuenta del otro, ¿no? Me doy cuenta del hermano, ¿no? de tan cercano que es, porque claramente el que me ayuda y que me ilumina a descubrir al hermano, a la persona, es el mismo Señor, ¿no? El mismo Dios que me ha hecho descubrirme a mí mismo. Oh, Padre, yo todo este tiempo y es la primera vez que escucho eso, de verdad que siento que es la primera vez, no sé, wow, la primera misión es romper la frontera de uno mismo. De uno mismo, wow, sí. Eso me lo voy a llevar como una gran asignación. Gracias. De verdad que sí. Wow, yo creo que ahí todos tenemos tarea para realizar. Ese salir de mi comodidad, salir de mis proyectos, salir de mi confort, de todo. Wow, interesante, Padre. De verdad que... Puedo, añadir inclusive que en todos los lugares donde he ido, al menos los pocos, a pesar de que en México nacieron los congresos misioneros, Puerto Rico debe enorgullecerse de ser un pueblo misionero, porque la sensibilidad la tiene, ¿no? Solo tiene que descubrirlo un poco más, ¿no? Y qué bello que ahora el próximo año tendrán un congreso americano realizado aquí en Puerto Rico. Qué bello que sea este lugar la sede aquí en Ponce, este pueblo, este país, esta isla, que pueda dar también un impulso, un impulso para ellos, pero también compartir su fe a otros hermanos que vendrán también, ¿no? Entonces, pienso que es una bendición grande, una bendición grande. Definitivo. Padre, verdad que agradecido. Están allí los hermanos de la comunidad de Villarregia en Sabana Hoyos de Arecibo. Allí les pueden comunicar y tienen muchas misiones. Ahí tienen su casa. Gracias. Pues, hermanos, una alegría poder encontrarnos nuevamente. Saben que pueden seguirnos el canal 13 Teleoro en las plataformas digitales de Facebook, Instagram, YouTube, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Les esperamos en un próximo programa aquí por Teleoro, canal 13, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.